Carmen había construido lo que creía era una vida perfecta. Trabajaba como directora de marketing en una empresa multinacional, tenía una casa hermosa en las afueras de la ciudad, y estaba casada con David, un hombre aparentemente encantador que había conocido en la universidad hace 12 años. Llevaban 8 años casados, y aunque habían tenido sus altibajos como cualquier pareja, Carmen pensaba que habían logrado crear algo sólido y duradero. David trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción, tenía horarios regulares y siempre había sido, o eso creía Carmen, un hombre confiable y predecible. Sus rutinas eran casi sagradas: desayuno a las 7:30, trabajo de 9 a 6, gimnasio 3 veces por semana, y las noches las pasaban juntos viendo series o planificando sus próximas vacaciones. Era una vida cómoda, estable, sin grandes sorpresas. El viaje de trabajo había surgido de manera imprevista. La empresa de Carmen estaba negociando un contrato importante con una compañía en Barcelona, y necesitaban a alguien con experiencia para supervisar las últimas etapas del proyecto. Carmen había aceptado inmediatamente, no solo por la oportunidad profesional, sino porque también le emocionaba la idea de pasar una semana en una ciudad que siempre había querido conocer mejor. David había reaccionado de manera extraña cuando ella le contó sobre el viaje. Al principio pareció molesto, argumentando que una semana era mucho tiempo y que precisamente esa semana había planeado algunas cosas importantes. Pero cuando Carmen le preguntó qué cosas específicamente, David se mostró evasivo y finalmente le dijo que no se preocupara, que entendía que era importante para su carrera. La despedida en el aeropuerto había sido normal, aunque Carmen recordaría después que David parecía ansioso por irse. Le dio un beso rápido, le deseó suerte, y se marchó antes incluso de que ella pasara por el control de seguridad. En ese momento, Carmen lo atribuyó a que David odiaba las despedidas prolongadas, algo que siempre había sido cierto en su relación. Los primeros 3 días en Barcelona fueron intensos pero exitosos. Carmen se sumergió completamente en el trabajo, participando en reuniones maratónicas, revisando contratos, y navegando por las complejidades de las negociaciones internacionales. Las noches las pasaba explorando la ciudad, enviándole fotos a David de la Sagrada Familia, del Parque Güell, de los pequeños restaurantes donde cenaba sola. David respondía a sus mensajes, pero Carmen comenzó a notar algo extraño en su comunicación. Sus respuestas eran cada vez más cortas, más tardías, y cuando intentaba llamarlo, frecuentemente le decía que estaba ocupado o que la llamaría más tarde. Carmen se dijo a sí misma que probablemente David estaba aprovechando su ausencia para ponerse al día con el trabajo o para pasar tiempo con sus amigos, algo que no hacía muy seguido cuando ella estaba en casa. El miércoles por la tarde, todo cambió. Carmen estaba en una reunión crucial cuando recibió una llamada de su jefe directo desde Madrid. El cliente barcelonés había decidido acelerar el proceso y quería cerrar el contrato inmediatamente. Pero había un problema: necesitaban algunos documentos específicos que solo estaban disponibles en las oficinas de Madrid, y el cliente no estaba dispuesto a esperar hasta el viernes como estaba planeado originalmente. La solución era simple pero frustrante: Carmen tendría que regresar a Madrid esa misma noche, recoger los documentos el jueves por la mañana temprano, y volver a Barcelona el viernes para la firma final. Efectivamente, su viaje se extendería un día más, pero podría pasar el jueves por la noche en su casa, algo que inicialmente la emocionó. Decidió no avisarle a David inmediatamente. Quería sorprenderlo. Había notado que él había estado un poco distante durante el viaje, y pensó que una sorpresa romántica sería perfecta para reconectarse. Incluso planeó pasar por su restaurante favorito y comprar ingredientes para cocinar su plato preferido el jueves por la noche. El vuelo de regreso fue tranquilo. Carmen se sentía satisfecha con el trabajo realizado y emocionada por la sorpresa que le daría a David. Durante el vuelo, le envió un mensaje diciéndole que todo iba bien en Barcelona y que lo amaba, manteniendo la ilusión de que seguía allí. David respondió con un simple «Yo también te amo», algo que en retrospectiva le pareció mecánico y frío. Aterrizó en Madrid a las 8:30 de la noche. El tráfico desde el aeropuerto fue horrible debido a la lluvia torrencial que había comenzado esa tarde. Carmen llamó a un taxi, y durante el trayecto de 1 hora hacia su casa, practicó mentalmente la sorpresa. Imaginaba la cara de David cuando abriera la puerta, pensaba en cómo se reirían juntos de la situación, y fantaseaba con la noche romántica que pasarían juntos.
Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a su casa, Carmen notó que las luces del salón estaban encendidas, lo que significaba que David estaba despierto. Perfecto. Pagó al conductor, tomó su maleta, y caminó hacia la puerta principal con una sonrisa enorme en el rostro. Abrió la puerta silenciosamente, queriendo mantener el elemento sorpresa. La casa estaba en silencio, pero podía escuchar el sonido de la televisión desde el salón. Se quitó los zapatos para no hacer ruido, dejó la maleta en el recibidor, y comenzó a caminar hacia el salón, conteniendo la risa de anticipación. Pero cuando llegó a la entrada del salón, su mundo se desplomó. David estaba en el sofá, su sofá, el sofá donde habían visto cientos de películas juntos, donde habían planificado su futuro, donde habían hecho el amor tantas veces. Pero no estaba solo. Había una mujer con él, una mujer que Carmen reconoció inmediatamente. Era Lisa, la secretaria de David en su empresa. Carmen la había conocido en varias fiestas de la oficina, había hablado con ella, incluso había bromeado con David sobre lo joven y atractiva que era. Lisa tenía 26 años, cabello rubio largo, y una sonrisa que ahora Carmen comprendía había sido siempre demasiado cómplice cuando saludaba a David. Pero lo que Carmen vio no fue solo a dos personas sentadas en un sofá. Lisa estaba acurrucada contra David, llevaba puesta una de las camisas favoritas de Carmen, una camisa de seda azul que Carmen había comprado en París el año anterior. David tenía su brazo alrededor de Lisa, y sus manos estaban acariciando su cabello de la misma manera que solía acariciar el cabello de Carmen. La televisión estaba reproduciendo una película romántica, había una botella de vino abierta en la mesa de centro, la misma marca de vino que David siempre decía que era especial y que solo compartían en ocasiones importantes. Había velas encendidas, las velas aromáticas que Carmen había comprado para crear ambiente romántico en su hogar. Carmen se quedó paralizada en el umbral de la puerta, sintiendo como si estuviera viendo una película de terror. No podía procesar completamente lo que estaba viendo. Su cerebro se negaba a aceptar la realidad que tenía frente a sus ojos. Fue entonces cuando David se inclinó hacia Lisa y la besó. No fue un beso casual o accidental. Fue un beso profundo, apasionado, íntimo. Un beso que hablaba de familiaridad, de comodidad, de una relación que claramente no era nueva. Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones, sus piernas comenzaron a temblar, y un zumbido extraño llenó sus oídos. Por un momento, pensó que iba a desmayarse. Pero en lugar de desmayarse, algo dentro de ella se quebró y se endureció al mismo tiempo. La Carmen que había estado casada durante 8 años, la Carmen que había confiado ciegamente en David, la Carmen que había construido su vida alrededor de este hombre, murió en ese momento. Y nació una nueva Carmen, una Carmen que ahora sabía la verdad. ¿Puedes imaginar lo que sintió Carmen en ese momento? Dale like si alguna vez has sentido que tu mundo se desmoronaba en segundos, y suscríbete para más historias que te harán reflexionar sobre las relaciones. Carmen retrocedió silenciosamente, su entrenamiento profesional en situaciones de crisis tomando control de sus acciones. Su mente analítica, la misma que la había convertido en una ejecutiva exitosa, comenzó a funcionar con una claridad fría y calculada. No confrontaría a David en ese momento. No haría una escena. No le daría la satisfacción de verla destrozada. En cambio, Carmen tomó una decisión que cambiaría el curso de todo lo que vendría después. Regresó sigilosamente al recibidor, tomó su maleta, y salió de la casa tan silenciosamente como había entrado. La lluvia seguía cayendo, pero Carmen ya no la sentía. Caminó hasta el pequeño hotel que estaba a 3 cuadras de su casa, un lugar donde nunca había estado pero que había visto cientos de veces. Se registró en el hotel con una calma que la sorprendió a ella misma. Su voz era estable, sus manos no temblaban, y logró mantener una conversación normal con la recepcionista sobre el clima y el tráfico. Pero una vez que cerró la puerta de su habitación, la realidad la golpeó como una avalancha. Carmen se sentó en la cama y comenzó a llorar. No lloró con sollozos dramáticos o gritos de dolor. Lloró silenciosamente, con las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras su mente comenzaba a procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. No era solo la infidelidad. Era la mentira sistemática, la traición de su confianza, la realización de que probablemente había estado viviendo una mentira durante mucho tiempo.
Carmen comenzó a recordar pequeños detalles que ahora cobraban sentido: las llamadas telefónicas que David cortaba cuando ella entraba a la habitación, los trabajos extras que habían aumentado en los últimos meses, la manera extraña en que había reaccionado cuando ella mencionó el viaje. Pero lo que más le dolía era la intimidad que había presenciado. No había sido solo sexo casual. La manera en que David había acariciado el cabello de Lisa, la comodidad con la que ella llevaba puesta la ropa de Carmen, la familiaridad de toda la escena, todo indicaba que esta no era una aventura nueva. Era una relación establecida, cómoda, probablemente de meses. Carmen pasó toda la noche despierta, planificando. Su mente analítica había tomado control completo de sus emociones, y comenzó a desarrollar una estrategia. No sería la esposa engañada que confronta a su marido en un ataque de celos. Sería inteligente, calculada, y se aseguraría de que David pagara por lo que había hecho. A las 6 de la mañana, Carmen se duchó, se arregló, y se dirigió a su oficina. Tenía trabajo que hacer, tanto profesional como personal. Pasó el día en reuniones, recogió los documentos necesarios para el cliente barcelonés, y mantuvo su rutina normal. Pero durante cada momento libre, estuvo investigando. Contrató a un detective privado por teléfono, un profesional recomendado por el departamento legal de su empresa. Le explicó la situación con la misma frialdad profesional que usaría para describir un problema de negocios. El detective le aseguró que tendría evidencia fotográfica y documentada en menos de una semana. Carmen también consultó con un abogado matrimonial. Quería entender completamente sus derechos, las implicaciones financieras del divorcio, y cómo proteger sus activos. El abogado le explicó las leyes locales sobre infidelidad, división de bienes, y los procesos legales que tendría que enfrentar. Pero Carmen tenía un plan más elaborado que simplemente divorciarse. Quería que David entendiera completamente lo que había perdido, y quería que Lisa comprendiera en qué se había metido. Esa noche, Carmen envió un mensaje a David desde Barcelona, manteniéndolo engañado sobre su ubicación. Le dijo que tenía que quedarse un día extra por complicaciones del trabajo, pero que regresaría el viernes por la noche como estaba planeado originalmente. David respondió con aparente preocupación, diciéndole que la extrañaba y que estaría esperándola en el aeropuerto. Carmen sabía que era una mentira. Sabía que David probablemente estaría celebrando tener otra noche libre con Lisa. El viernes por la mañana, Carmen voló realmente a Barcelona, completó su trabajo con el cliente, y regresó a Madrid en el vuelo de las 8 de la tarde como había planeado originalmente. Pero esta vez, no iba a casa a sorprender a David. Iba a casa a confrontar una realidad que ya conocía completamente. David estaba en el aeropuerto, esperándola con flores y una sonrisa que ahora Carmen sabía era completamente falsa. La abrazó, le dijo cuánto la había extrañado, y le preguntó sobre su viaje. Carmen respondió con naturalidad, describiendo Barcelona, el cliente y las negociaciones exitosas. Era una actuación perfecta. Durante el viaje a casa, Carmen observó a David cuidadosamente. Parecía nervioso, revisaba su teléfono constantemente, y había algo en su comportamiento que sugería que estaba ansioso por algo. Carmen se dio cuenta de que probablemente Lisa había estado en la casa durante la semana, y David estaba preocupado por haber dejado alguna evidencia. Cuando llegaron a casa, Carmen notó inmediatamente los cambios. Todo estaba demasiado limpio, demasiado ordenado. Las velas aromáticas habían sido guardadas, pero Carmen podía oler residuos de un perfume que no era suyo. La botella de vino especial había desaparecido, pero había una nueva botella en su lugar, como si David hubiera intentado reemplazarla. Carmen actuó con normalidad. Desempacó sus cosas, le contó a David sobre Barcelona, y se comportó como la esposa amorosa que había sido durante 8 años. Pero internamente, estaba documentando cada detalle, cada mentira, cada intento de David de ocultar lo que había hecho. La venganza de Carmen apenas está comenzando. ¿Qué crees que hará ahora que tiene toda la información? Dale like si quieres saber cómo terminó esta historia, y suscríbete porque el desenlace te va a sorprender. Durante las siguientes 2 semanas, Carmen vivió una doble vida. Por fuera, era la esposa perfecta, cocinaba las comidas favoritas de David, planificaba actividades de fin de semana, y mantenía conversaciones normales sobre el trabajo y sus planes futuros. Pero por dentro,
estaba ejecutando un plan meticulosamente calculado. El detective privado le había proporcionado evidencia devastadora. Fotos de David y Lisa entrando y saliendo de hoteles, imágenes de ellos besándose en restaurantes, documentación de que habían estado teniendo una aventura durante al menos 6 meses. Pero lo más revelador fueron las grabaciones de audio que el detective había conseguido. Lisa estaba planeando dejar a su novio actual para estar con David. David le había prometido que dejaría a Carmen pronto, pero que necesitaba tiempo para manejar la situación financiera. Carmen descubrió que David había estado mintiéndole a Lisa también, diciéndole que su matrimonio había terminado emocionalmente hace años, que dormían en habitaciones separadas, y que Carmen era una mujer fría y calculadora que se preocupaba más por su carrera que por su relación. Pero lo que más enfureció a Carmen fue descubrir que David había estado usando el dinero de sus cuentas conjuntas para financiar su aventura. Había pagado cenas caras, hoteles, e incluso le había comprado joyas a Lisa. Carmen calculó que David había gastado más de 3,000 euros de su dinero en su aventura. Carmen decidió que era hora de actuar. Pero no lo haría de la manera tradicional. Tenía un plan que expondría a David completamente y le daría una lección que nunca olvidaría. Primero, Carmen transfirió discretamente todo el dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta personal que David no conocía. Legalmente, tenía derecho a hacerlo, y su abogado le había asegurado que era una medida de protección inteligente. Segundo, Carmen comenzó a documentar todos los bienes de la casa. Fotografió cada mueble, cada electrodoméstico, cada objeto de valor. Creó un inventario completo de todo lo que habían comprado juntos durante su matrimonio. Tercero, Carmen organizó una cena especial para el viernes por la noche. Invitó a los padres de David, a sus propios padres, y a varios amigos cercanos de la pareja. Les dijo que tenían noticias importantes que compartir, y que sería una noche muy especial. David se mostró confundido por la cena, pero Carmen le dijo que había conseguido una promoción importante en el trabajo y quería celebrarlo con las personas que más amaban. David parecía nervioso, pero no tenía manera de negarse sin parecer sospechoso. El viernes por la noche, todos los invitados llegaron puntualmente. Carmen había preparado una cena elaborada, había decorado la casa hermosamente, y había creado una atmósfera que parecía perfecta para una celebración. Cuando todos estuvieron sentados para el postre, Carmen se levantó para hacer su anuncio especial. David la miraba con una sonrisa forzada, probablemente esperando que hablara sobre su promoción laboral. Queridos amigos y familia, comenzó Carmen con una voz clara y firme, los he reunido esta noche para compartir con ustedes una noticia muy importante. Después de 8 años de matrimonio, David y yo nos vamos a divorciar. El silencio en la mesa fue ensordecedor. David se puso pálido, sus padres se vieron confundidos, y los amigos intercambiaron miradas incómodas. La razón del divorcio, continuó Carmen con la misma voz tranquila, es que David ha estado teniendo una aventura durante los últimos 6 meses con Lisa Martínez, su secretaria. David intentó interrumpir, pero Carmen continuó hablando. Descubrí la aventura cuando regresé temprano de mi viaje de trabajo a Barcelona. Los encontré en nuestra casa, en nuestro sofá, comportándose como una pareja establecida. Desde entonces, he contratado a un detective privado que ha documentado completamente su relación. Carmen colocó una carpeta en la mesa con todas las evidencias, fotografías, grabaciones de audio, registros de gastos, y documentos legales. David ha estado usando nuestro dinero conjunto para financiar su aventura. Ha mentido no solo a mí, sino también a Lisa, diciéndole que nuestro matrimonio había terminado hace años. Ha convertido nuestro hogar en un lugar para su traición, y ha destruido 8 años de confianza y amor. La madre de David comenzó a llorar. Su padre se veía devastado. Los amigos no sabían dónde mirar. David estaba en shock, incapaz de formar palabras coherentes. Quería que todos ustedes supieran la verdad, continuó Carmen, porque David es muy hábil mintiendo, y no quería que creyeran alguna versión falsa de los eventos que seguramente inventaría después. Carmen se dirigió directamente a David. Tienes hasta el domingo para sacar todas tus cosas de esta casa. El lunes, mi abogado presentará los papeles de divorcio. He transferido todo el dinero de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta personal, como es mi derecho legal. Y por si te lo estás preguntando, sí,
Lisa sabe sobre esta cena. Le envié una invitación también, pero aparentemente decidió no venir. David finalmente encontró su voz. Carmen, por favor, podemos hablar de esto en privado. No tenías que humillarme frente a todos. Carmen lo miró con una frialdad que sorprendió a todos los presentes. David, tú no tienes derecho a pedirme consideración. Tú no me diste la consideración de ser honesto conmigo. Tú no me diste la consideración de terminar nuestro matrimonio antes de comenzar una nueva relación. Tú no me diste la consideración de usar tu propio dinero para tu aventura. Así que no merezco tu consideración ahora. La cena terminó en un silencio tenso. Los invitados se fueron gradualmente, algunos ofreciendo apoyo a Carmen, otros simplemente demasiado shock para saber qué decir. Los padres de David se disculparon con Carmen antes de irse, claramente devastados por las acciones de su hijo. David pasó el resto de la noche en el sofá, intentando hablar con Carmen, pero ella había terminado toda comunicación con él. Carmen se fue a su habitación, hizo la maleta, y se registró en un hotel para el fin de semana. No quería estar en la misma casa que David ni un minuto más. El lunes por la mañana, Carmen presentó los papeles de divorcio. David intentó contactarla varias veces, pero Carmen había cambiado su número de teléfono y había instruido a su abogado que manejara toda la comunicación. 3 meses después, el divorcio fue finalizado. Carmen obtuvo la casa, la mitad de todos los ahorros, y una compensación por el dinero que David había gastado en su aventura. David se mudó a un apartamento pequeño. Según Carmen supo después, Lisa terminó la relación con él pocas semanas después del divorcio, aparentemente dándose cuenta de que David era capaz de mentir y traicionar a cualquiera. Carmen nunca se arrepintió de la manera en que manejó la situación. Había expuesto la verdad, había protegido sus intereses, y había terminado con dignidad una relación que David había destruido con sus mentiras. Un año después, Carmen conoció a Miguel, un hombre honesto y transparente que valoraba la comunicación abierta y la confianza mutua. Se casaron 2 años después, y Carmen finalmente entendió lo que significaba estar en una relación donde ambas personas se respetaban completamente. David, por su parte, continuó con su patrón de comportamiento. Carmen se enteró por amigos mutuos que había tenido varias relaciones breves después del divorcio, pero que ninguna había funcionado. Aparentemente, una vez que las mujeres conocían su historia, perdían interés rápidamente. Carmen había aprendido que a veces la mejor venganza no es la destrucción dramática, sino simplemente exponer la verdad y seguir adelante con dignidad. Había convertido una traición devastadora en una oportunidad para crear una vida mejor y más auténtica. Y aunque el descubrimiento de la infidelidad había sido el momento más doloroso de su vida, Carmen eventualmente se dio cuenta de que también había sido el momento que la había liberado de una relación que había estado basada en mentiras durante mucho más tiempo del que ella había imaginado. La vida de Carmen ahora era completamente diferente, más honesta, más auténtica, y llena de una felicidad que había olvidado que era posible. Y todo había comenzado con esa noche lluviosa cuando decidió regresar a casa temprano de su viaje de trabajo. La historia de Carmen nos recuerda que la infidelidad no es solo una traición física, sino una destrucción sistemática de la confianza y la honestidad que forman la base de cualquier relación sólida. Pero también nos muestra que es posible sobrevivir a la traición más devastadora y construir algo mejor del otro lado. A veces, las situaciones más dolorosas de nuestras vidas son las que nos liberan de relaciones que nos estaban limitando sin que nos diéramos cuenta. Carmen descubrió que había estado viviendo una mentira, pero esa revelación le dio la oportunidad de construir una vida basada en la verdad y el respeto mutuo. La manera en que Carmen manejó la situación, con inteligencia, dignidad y determinación, demostró que es posible enfrentar la traición sin perder la propia integridad. Su historia es un recordatorio de que mereces una relación donde nunca tengas que cuestionar la honestidad de tu pareja, donde nunca tengas que dudar de si están siendo fieles, y donde la comunicación abierta sea la norma, no la excepción.